Buenas, mi nombre es Andrés Varelo. Para esta séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les vengo a exponer mi proyecto llamado Modelo Matemático para Predicción del Clima usando Comprehensive Sensing y Deep Learning. Este trabajo se hizo en conjunto con el ingeniero Luis Enrique Mendoza, docente de la Universidad de Pamplona. La presentación está estructurada de la siguiente forma. Inicialmente será una contextualización de la temática usada para poder realizar este proyecto, donde encontramos el clima, el tratamiento de señales y la inteligencia artificial. Posteriormente se mostrará el desarrollo metodológico usado para elaborar este proyecto, los resultados obtenidos y las conclusiones. Se puede entender inicialmente el clima como esas condiciones atmosféricas características de una zona, tales como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, etc. Estos de por sí tienen comportamientos algo complejos, pero el hombre con la emisión de contaminantes ha hecho que la variabilidad climática aumente, haciendo más aleatorio el comportamiento del estado atmosférico, provocando que sea un poco más difícil establecer metodologías de prevención de desastres. Compressive Sensing es una metodología de compresión, la cual nos dice que es posible reconstruir una señal sin tener en cuenta el teorema de Nyquist, el cual nos dice que para reconstruir una señal en un rango de frecuencia se necesita como mínimo 2 veces la frecuencia máxima presente en la misma, pues Compressive Sensing conlleva una reducción de volumen de datos, donde una señal que debe estar en el espacio sparse mediante una matriz de compresión llamada phi es capaz de comprimir esta señal sparse en un vector de mediciones, el cual obtiene la información relevante para poder reconstruir la misma información. Aquí vemos que los datos son comprimidos hasta la dimensión m por 1, que es mucho menor a las dimensiones originales n por 1 del vector sparse. Por esto se dice de que no se tiene en cuenta el teorema de Nyquist. Para la inteligencia artificial se optó por Deep Learning, el cual es un sistema de aprendizaje basado en redes neuronales artificiales. Una red neuronal artificial considera un conjunto de entradas, por ejemplo a las cuales se le asocia un peso W, y estas son multiplicadas y sumadas entre sí. Esta suma ponderada se le suma un valor llamado bias, se le aplica una función de activación determinada. Genera un conjunto de salidas. Esta suma ponderada es cada uno de estos círculos, los cuales son agrupados en capas, y las capas son conectadas entre sí para poder hacer una extracción de patrones un poco mejor y aprender profundamente las características de los datos. Un modelo de regresión es aquel que busca predecir el comportamiento de una señal o de unos datos en función a sus variables independientes, y a partir de esto plantear una función que permita describir este conjunto de puntos. Para el desarrollo metodológico se explica mediante el siguiente diagrama de flujo. Inicialmente es un registro del dataset, posteriormente una reconstrucción por vecinos cercanos, se generaron características haciendo una preparación de secuencia, se convirtió la señal a sparse y se hizo una extracción de patrones, hizo un diseño de la arquitectura de aprendizaje, un entrenamiento de la misma y la validación. Para el registro del dataset se tuvieron en cuenta los datos de la base de datos PowerNAS y se trataron como series de tiempo. Se tomaron dos variables, temperatura a 2 metros y humedad relativa a 2 metros. En la coordenada de latitud 16.53 y longitud menos 80.22. La reconstrucción por vecinos cercanos se hizo ya que en algunas ocasiones habían datos faltantes. Estos dos eran repasados por el valor menos 999. Cuando se encontró un valor de estos, se realizó un promedio de los vecinos cercanos. Se tomó, en este caso, para obtener este número 35, se promedió 40 y 30, que son los vecinos que lo acompañan. En caso de que hubieran dos valores aledaños no definidos, se toma el último valor conocido, en este caso 15, hasta el próximo que se conoce, que es 30.
obteniendo la reconstrucción del punto faltante. Había un caso que era los extremos faltantes, que es cuando en la primera o la última posición no existía un dato válido. Para este caso se tomó un dato aleatorio del dataset, ya que no era posible hacer el promedio con los vecinos. Y aquí se ve la diferencia entre una señal con muchos datos erróneos y una con datos reconstruidos. La preparación de secuencias se hizo de la siguiente forma. Hay que tener en cuenta que los datos van desde el 1 de enero del 2015 hasta el 16 de marzo del 2020. A cada dato se le restó la media del conjunto de datos y se dividió entre la desviación estándar. Se tomó pues un 70% de la información para entrenamiento y validación, que en total son 1.331 datos, y un 30% para testeo, correspondiente a 570 datos. Se usaron dos tipos de predicción, una simple, donde la serie de tiempo se dividió en grupos de 130 valores para predecir el siguiente, y un avance de una posición. De la posición 1 a la 130 predecían la 131, mientras que desde la 2 hasta la 131 se relacionaban con la 132, para un total de 1200 secuencias. La predicción múltiple incursionaba el término longitud de predicción, que determinaba el número de valores predecidos en una iteración y las columnas de la matriz de etiquetas. Si la longitud de predicción era igual a 2, el primer grupo de valores ahora eran encargados de predecir la posición 131 y la posición 132. De igual forma, se usaba para ajustar el número de secuencias, evitando el desborde de la matriz de patrones. Para convertir las señales pares, se tomó cada una de las secuencias de 130 datos y se le aplicó transformada rápida de Fourier. Se tomó la parte real de las mismas y se le aplicó transformada discreta del coseno. Cada secuencia se dividió en ventanas de 10 datos, saliendo un total de 13 ventanas, y se le aplicó la introducción WaveDeck, la cual lo que hace es una descomposición al nivel indicado, en este caso 13 niveles de la transformada wavelet. Entonces toma el último coeficiente de aproximación y lo concatena con todos los coeficientes de detalle, haciendo que la longitud final del vector sea la misma de el vector inicial, o sea 130 puntos. Y al final se hizo una escalización, la cual permite que los datos tomen valores entre -1 y 1. Este es el resultado de la conversión al espacio parse. Vemos que tenemos muchos valores en 0 y pocos valores en 1. Esta señal tenía un problema, que era un pequeño nivel de offset, haciendo que la señal no sea totalmente sparse. Para solucionar esto, se usó la derivada discreta, que está definida como la diferencia entre un punto menos el valor anterior, debido a que en estas regiones constantes de la señal se encuentra el nivel de offset. Por lo tanto, se identificaron las regiones donde la diferencia era igual a 0. Se evaluó la señal en ese punto y el parámetro obtenido se le restó a toda la señal, para así eliminar el nivel de offset y que la secuencia se vea como en esta imagen. Para la extracción de patrones se usó una matriz de 130 por 130, siendo la transformada discreta inversa de coseno de una matriz identidad. Luego debía ser recortada para poder comprimir los datos. Fue necesario medir la esparcidad de la señal usando la norma L1, la cual es una sumatoria de los 130 puntos del vector. La esparcidad promedio obtenida fue de 4.7 para todas las señales. Se tomó el valor inmediatamente superior, que es 5, y se aplicó la ecuación de Bernoulli para hallar el número de filas óptimas para que no se pierda tanta información
al comprimir una señal. Vemos que las filas deben ser mayores a 14. Se tomaron 26, 39 y 52 filas, las cuales son correspondientes al 80, 70 y 60% de compresión. La matriz es recortada a dimensiones de 26 por 130 y se toma nuestro vector sparse anteriormente descrito de 130 por 1. Al multiplicar se obtiene un patrón de 26 datos organizados en filas en una sola columna. Vemos que la matriz usada es esta, que es la transformada discreta inversa del coseno de una matriz de identidad, y este es el ejemplo de un patrón con un 80% de compresión. Las arquitecturas de Deep Learning usaron el optimizador Adam y las funciones de activación ReLU para una mayor velocidad. Para la temperatura, las dos primeras capas tuvieron 200 neuronas y las dos siguientes 400, mientras que para la humedad relativa, las cuatro primeras capas tuvieron 400. La función de activación de salida fue lineal para mantener la escalización de los datos, y el número de neuronas dependió de la longitud de predicción. En la evaluación del modelo se usó el siguiente algoritmo, el cual consistía en tomar la última secuencia del vector de entrenamiento. Esta fue usada para predecir un siguiente dato. Luego se corrió la ventana, descartando el primer dato y considerando el último predecido para calcular el próximo. Así sucesivamente hasta un número determinado de predicción. Se tiene que, al aplicar la ecuación anterior de escalización para poder hacer un proceso inverso y volver a los datos al mismo nivel de amplitud, se debe multiplicar por la desviación estándar ya hallada y sumársele la media, haciendo que los datos vuelvan a tener los mismos valores normales con los que se ingresaron. Los resultados se enseñan en las siguientes tablas. Todos tienen buenos porcentajes para ambas variables. La mayor precisión se dio para una longitud de predicción de 1 y un porcentaje de compresión del 60%, obteniendo 97.54%. Aquí se observan algunas gráficas de cómo se ve la comparación entre una señal real, que es la dada por la etiqueta roja, y una predecida, que es la que está en color azul. En este caso, para la humedad relativa. Para un 60% de compresión, una longitud de predicción de 10, vemos que fue necesario tomar una tolerancia del 10%. En este caso, para la temperatura, tenemos un 70% de compresión y una longitud de predicción de 10 y una tolerancia de 1.5 grados centígrados. Y vemos que también se dan unas buenas representaciones y una predicción adecuada. Como conclusiones, se tiene que fue posible desarrollar un modelo matemático para extraer patrones usando Compressive Sensing y predecir el estado del tiempo usando este tipo de características, pudiendo comprimir en un 60, 70 y 80%. Además, la función de activación ReLU nos ayudó a tener una mayor velocidad a la hora de extraer patrones, y estas variables, al ser más lentas, facilitaron la predicción adecuada del estado del tiempo. Fue necesario tomar un porcentaje de tolerancia para valorar una línea de tendencia que pudiera seguir el comportamiento y no la predicción de un valor puntual, lo cual es algo complejo.